Listo, ¿ahí me escuchan? Bueno, listo, entonces, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación. Soy orgullosamente pues médico usevista y pues digamos que estos espacios académicos sí son bien importantes para retroalimentar la formación de ustedes. Es un placer para mí pues estar hoy con ustedes para compartir esta charla. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a hablar sobre tromboembolismo pulmonar, sobre las guías AHA y ACC del 2026. ¿Ahí me están escuchando bien? Sí, señor, perfecto. Bueno, listo. Entonces, sin más preámbulo, vamos al inicio. Entonces, pues primero que todo, lo que tenemos que tener en cuenta es la definición. El tromboembolismo pulmonar básicamente es una oclusión del árbol arterial pulmonar por un coágulo sanguíneo y este lo que va a ocasionar es que impide el flujo de la sangre pues hacia distal. Esto usualmente, la causa principal es como consecuencia de la migración de un coágulo o trombo de la circulación de las extremidades de los miembros inferiores, conocida pues como trombosis venosa profunda, pero también puede ser secundario a trombosis venosa profunda de los miembros superiores. En cuanto a la epidemiología, tiene una incidencia anual entre 60 y 120 por cada 100.000 personas. La mortalidad hospitalaria es del 14% y hay una mortalidad a 90 días del 20%. Esto es la mortalidad en general, sin embargo, vamos a ver que de acuerdo a la clasificación o el riesgo de gravedad del paciente, pues esta mortalidad va a ser aún mayor. La incidencia aumenta con la edad, principalmente con un pico en los pacientes mayores de 70 años. Y en los últimos años, pues la incidencia o la detección de esta patología ha venido en aumento, pues esto debido al uso del angiotac de alta resolución. Y es importante recordar que es el tercer síndrome cardiovascular agudo más frecuente después del infarto agudo del miocardio y el accidente cerebrovascular. En cuanto a la incidencia versus la mortalidad en el comportamiento en los últimos años, podemos ver cómo desde el 1997 hasta ahorita en la época de los 2000, la incidencia ha aumentado. Y esto se debe básicamente a una mayor disponibilidad de la toma de la angiotomografía y mayor detección pues, de esta patología. Pero si comparamos, miren que llamativamente la mortalidad ha venido disminuyendo. Y esto es porque estamos haciendo un diagnóstico oportuno y un tratamiento asimismo adecuado y oportuno. En cuanto a la fisiopatología, entonces tenemos pues la formación del trombo, principalmente la causa o lo más común es que se forme en la circulación venosa de los miembros inferiores. Este trombo se va a formar básicamente por estados de hipercoagulabilidad. Todos conocemos pues la estira de Virchow. Pueden haber lesiones endoteliales, como por ejemplo los pacientes que son sometidos a cirugía, principalmente cirugía mayor, como cirugía de cadera o reemplazos articulares de rodilla, traumatismos, etcétera. Estados de hipercoagulabilidad como cáncer y flujo sanguíneo anormal o estasis que en los, como por ejemplo en los pacientes con insuficiencia venosa. Entonces, esto me va a favorecer la formación de un trombo. Este trombo lo que va a hacer es que va a migrar eventualmente desde la circulación de los miembros inferiores, posteriormente a la vena cava inferior y finalmente pues el trombo va a ingresar al corazón, aurícula derecha, ventrículo derecho y posteriormente después del ventrículo derecho va a ir a la arteria pulmonar, circulación pulmonar y se va a enclavar eh, en unas de las ramas en ocasiones segmentarias o subsegmentarias o inclusive en la misma arteria pulmonar principal como tal. ¿Esto qué me va a causar? Inicialmente puede desencadenar liberación de diferentes sustancias, las cuales me van a favorecer vasoconstricción
y esa vasoconstricción pues va a aumentar aún más esa resistencia vascular pulmonar, lo que me va a producir un aumento de la poscarga y aumento de la presión sobre el ventrículo derecho, y el ventrículo derecho no está diseñado para soportar estas presiones máxime en un evento pues agudo, y finalmente esto me va a producir disfunción del ventrículo derecho y todos los síntomas de esta patología. Acá lo tenemos, esta es la cascada fisiopatológica. Entonces, este aumento de la poscarga del ventrículo derecho me va a causar dilatación del ventrículo derecho. Posteriormente, va a haber insuficiencia, aumento de la tensión de la pared del ventrículo derecho, inflamación del miocardio, me va a haber un cortocircuito, un shunt arteriovenoso. Finalmente, esto causa disminución de la contractilidad del ventrículo derecho, ¿no es cierto? Disminución del gasto cardíaco del ventrículo derecho, y a su vez, cuando esto va progresando, pues va a llegar también menos sangre hacia el ventrículo izquierdo y me va a disminuir la precarga del ventrículo izquierdo, disminución del gasto cardíaco, disminución de la presión arterial sistémica, y finalmente también puede haber disminución de la perfusión coronaria del ventrículo derecho, y finalmente el estado de choque. Choque que se conoce pues como choque obstructivo por su hemodinamia, y eventualmente algunos pacientes pues van a fallecer. Sin embargo, algunos pacientes también pueden llegar a tener fisiopatología o presentación de choque cardiogénico. Esta disfunción del ventrículo derecho, cuando, pues no todos los pacientes van a presentar disfunción del ventrículo derecho, pero esto es bien importante tenerlo en cuenta porque va a ser un marcador del riesgo, y también es importante en la clasificación, como lo vamos a ver más adelante. Los pacientes que tienen disfunción del ventrículo derecho, pues van a tener mayor riesgo de muerte. En cuanto a la manifestación clínica, pues lo más común es la disnea. Sin embargo, pues la disnea realmente, los signos o los síntomas de estos pacientes pues en general son muy inespecíficos y muy variables, pero lo que dice la literatura es disnea, que se presenta de forma aguda, dolor torácico, el cual es un dolor torácico de características pleuríticas, y hipoxemia, la cual está presente en el 68% de los pacientes. Entonces, acá lo tenemos, disnea, 80% de los pacientes, algunos van a tener hipoxemia, taquicardia, dolor torácico, ¿cierto? Miren, por ejemplo, hemoptisis, apenas el 6 al 13% de los pacientes. El S1Q3T3 o patrón de Margin-White, que se conoce pues en el electrocardiograma, solamente un 15% de los pacientes con TED van a llegar a obtener este patrón de S1Q3T3. Entonces, realmente este patrón o la sensibilidad de encontrar un S1Q3T3 es muy baja, pero cuando tenemos un EKG con S1Q3T3, su especificidad sí es hasta el 90% de que el paciente pueda tener un TED. Si alguna vez les preguntan cuál es el hallazgo electrocardiográfico más común en TED, es taquicardia, taquicardia sinusal. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hay unos factores de riesgo fuerte, unos moderados y unos débiles. Miren, los principales factores de riesgo con un R mayor de 10 tenemos fractura de miembros inferiores o de extremidad inferior, hospitalización por insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular en los últimos 3 meses, si ha sido sometido a reemplazo de cadera o de rodilla, si el paciente tuvo un trauma reciente importante, si ha tenido un infarto en los últimos 3 meses, si ya tuvo antecedente de embolia venosa o TBP, y si es un paciente con lesión de la médula espinal. Hay otros factores de riesgo moderado. Acá lo podemos ver, como por ejemplo quimioterapia, la toma de anticonceptivos orales, y unos factores de riesgo leve, como por ejemplo, miren ustedes, reposo en cama mayor de 3 días, que esto ha sido pues muy conocido, siempre le dicen a uno que el reposo, pero miren, realmente es un factor de riesgo leve. Y lo otro es inmovilidad por estar sentado. Siempre dicen que si ha viajado recientemente, que si tuvo un viaje en avión o en coche muy largo,
pero realmente también esto es un factor de riesgo leve. Cáncer moderado o una TVP, una trombosis venosa superficial, perdón, también es un riesgo moderado. Dicho esto, entonces vamos al enfoque diagnóstico. Entonces, el enfoque diagnóstico tenemos que combinar lo que son la presentación clínica o los síntomas del paciente, lo cual ya lo mencionamos, y posteriormente se va a basar en unas escalas de probabilidad clínica o escalas de probabilidad pretest, como conocemos, las pruebas de laboratorio, principalmente el dímero D y las pruebas de imagen. Entonces, ¿cuáles son esas escalas de probabilidad clínica? Entonces, si yo tengo el paciente que estoy sospechando que tiene signos y síntomas de TEP, yo puedo o debo realizarle una escala de probabilidad clínica. Entonces, las más utilizadas son el Wells y la escala de Ginebra revisada. Entonces, el puntaje de Wells pues me reúne los síntomas clínicos, si el paciente tiene síntomas clínicos de TBP, si TEP es el diagnóstico más probable, si tiene frecuencia cardíaca, miren, la frecuencia cardíaca mayor de 100, si estuvo inmovilizado, si tuvo TBP o TEP previo, si tiene hemoptisis o cáncer, y esto me va a dar un puntaje, riesgo bajo, moderado o riesgo alto. Hablamos de riesgo alto cuando este Wells es mayor de 6. Y la escala de Ginebra también se utiliza, pero más que todo en Europa. Sin embargo, pues es en Europa y en Estados Unidos, pero es importante conocerla porque la guía pues la menciona. En nuestras latitudes o en Colombia utilizamos más la escala de Wells, pero cualquiera de las dos, la que a usted le guste, lo importante es hacerlo. Posteriormente, hay otra escala que se conoce como la escala de PERC, pero esta escala se va a utilizar solamente en pacientes con baja probabilidad pretest, es decir, que tuvieron, por ejemplo, un score de Wells con probabilidad baja o un Wells pues menor de 2. Ahí sí yo hago el PERC. El PERC es para yo excluir definitivamente o para ayudar a reforzar que si este PERC es positivo, finalmente la probabilidad de TEP es muy baja y yo puedo descartar el tromboembolismo pulmonar en este paciente. Entonces, va a ser positivo si no tiene ninguno de estos. Ojo, es positivo cuando la puntuación es 0. Entonces, si no es mayor de 50 años, si no está taquicárdico, si no está desaturado, si no tiene hemoptisis, si no ha tenido trauma en las últimas 4 semanas, si no está tomando anticonceptivos orales, si no ha tenido embolia pulmonar previa, si no tiene edema de miembros inferiores. Entonces, con esto, si el paciente no tiene ninguno de estos, yo excluyo el TEP y esto disminuye la toma pues, de angiotac. Y lo otro que debemos utilizar es el dímero D. Sin embargo, ya vamos a ver a qué pacientes le vamos a tomar dímero D según pues, la escala y el algoritmo de la guía nueva de la AJA. Entonces, el dímero D pues, se recomienda que se debe ser ajustado por la edad. A partir de los pacientes mayores de 50 años es la edad por 10. Y este es el protocolo o el algoritmo GEARS. Entonces, si yo sospecho que el paciente tiene TEP, le voy a tomar un dímero D y voy a mirar tres cosas. Si tiene signos de trombosis venosa profunda, si tiene hemoptisis y si el TEP es el diagnóstico más probable. Entonces, cada uno de estos pues, me va a dar un punto. Si no tiene ninguno y el dímero D es menor de 1000, excluyo el TEP, lo descarto. Si no tiene ninguno, pero el dímero D está mayor de 1000, entonces le hago un estudio de imagen. Si está mayor o igual a 1, pero el dímero D es menor de 500, la embolia pulmonar se excluye. Y si está mayor o igual a 1, pero el dímero D está mayor de 500, entonces le hago un estudio de imagen. Y este es finalmente el algoritmo que nos propone la guía, que realmente es un algoritmo que está muy bien diseñado. Entonces, ¿qué nos dice la guía?
Primero, si el paciente tiene síntomas sugestivos de TEP, entonces hágale una historia y un examen clínico adecuado y hágale escalas de probabilidad clínica validadas para evaluar pues, precisamente esa probabilidad pretest del TEP. ¿Cuáles escalas? Las que les mencionaba previamente, el Wells o el Geneva. Entonces, si yo le hago el Wells, por ejemplo, si es menor de 2 puntos, si este Wells es menor de 2 puntos, entonces es de bajo riesgo o baja probabilidad de que el paciente tenga un TEP. Si es mayor de 6, este Wells, ya vimos que si es mayor de 6, pues es alta probabilidad. Entonces yo miro, le hago esto, le hago el Wells o el Geneva y ya nos encontramos en el siguiente escenario. Entonces, vamos a ver si el paciente tiene una probabilidad clínica baja, una probabilidad intermedia o una probabilidad clínica alta. Si el paciente tiene probabilidad baja, ¿qué nos dice el algoritmo? Aplique los criterios de PERC, es decir, los que le mencioné previamente. Si el paciente no es mayor de 50 años, si no está taquicárdico, si cumple todos los criterios de PERC, es decir, que la puntuación sea 0, yo excluyo, la probabilidad es muy baja y yo excluyo que el paciente tenga TEP, es decir, descarto. Mi paciente no tiene TEP, no tengo que hacerle nada más, ni siquiera dímero D. Pero si el paciente no cumple los criterios de PERC, entonces ahí sí le hago el dímero D. Si es probabilidad intermedia, le hago el dímero D. Ojo, en probabilidad alta no hay necesidad de hacer dímero D. De una me voy a imagen. Entonces, este es el escenario, digamos, más complejo. Si el paciente tiene una probabilidad clínica intermedia, entonces tengo que hacerle el dímero D y nos vamos después de esto al algoritmo de Gears. Entonces, lo mismo, el algoritmo de Gears que les mencionaba. ¿Cuándo vamos a hacer angiotac? Cuando el paciente tenga un dímero D mayor de 1000, si tiene un GEARS de 0 o cuando el paciente tenga un GEARS mayor o igual a 1 con un dímero D mayor o igual a 500, le hago un estudio de imagen. De lo contrario, excluyo que el paciente tenga TEP. Entonces, dicho esto, ¿cuáles son los estudios de imagen? Esta diapositiva quedó. Qué pena. Entonces, ¿cuáles son los estudios de imagen? Vamos a tener lo que es el angiotac, la gammagrafía y la angioresonancia. El angiotac es el estudio de imagen más utilizado, es la imagen preferida y más estandarizada. Nos permite una visualización de defectos de llenado en arterias pulmonares hasta nivel subsegmentario. Entonces, a todos estos pacientes de probabilidad, de alta probabilidad, o los pacientes de probabilidad intermedia que tengan el dímero de mayor de 1000 o mayor de 500 con un GEARS, les voy a hacer un angiotac si no está contraindicado. ¿En qué pacientes puede estar contraindicado un angiotac? Por ejemplo, en pacientes que tengan lesión renal aguda o que estén en enfermedad renal crónica estadio 4, prediálisis. En esos pacientes yo podría decir que existe mucho riesgo de que vaya a hemodiálisis por hacerle un angiotac. Entonces, en ese escenario, yo podría decir que le voy a hacer una gammagrafía de ventilación perfusión, pero la gammagrafía no reporta el diagnóstico, sino que se reporta como probabilidad. Nos puede dar un reporte de probabilidad alta de TEP. Y la angioresonancia o la angiografía por resonancia, pues es un examen costoso y no está disponible en todos los centros. Mire lo que nos dice la guía. En pacientes sometidos a evaluación por imágenes, si se sospecha embolia pulmonar, una angiotac positiva o una gammagrafía de ventilación perfusión de alta probabilidad son suficientes para diagnosticar la embolia pulmonar. Esto es lo que vamos a ver en estudios como, por ejemplo, como el angiotac. Acá podemos ver el medio de contraste y vemos los defectos de llenado.
que este sería pues el trombo en la arteria pulmonar izquierda. Esto se conoce pues como esta forma acá, se conoce como el signo de la dona, pero también podemos ver otro tipo de imágenes como esta. Acá vemos el defecto de llenado. Esto es un trombo que se conoce como un trombo cabalgado, que los radiólogos también reportan como un trombo en silla de montar. Otros estudios, el ecocardiograma transtorácico o la ecografía Doppler venosa de miembros inferiores no se realizan de rutina para diagnóstico. Ojo, el ecocardiograma no es para diagnóstico. Esto es importante y nos lo dice la guía, es una recomendación en pacientes con sospecha de embolia pulmonar y un resultado negativo de TEP o de gammagrafía. La ecografía Doppler venosa no es útil para evaluación diagnóstica adicional. Y en pacientes con sospecha de embolia pulmonar aguda no se recomienda un ecocardiograma para confirmar o refutar el diagnóstico de embolia pulmonar. ¿A qué pacientes le hago yo el eco-TT? Cuando ya diagnostiqué el TEP. Si yo ya tengo un angiotac positivo para TEP, ahí sí le hago un ecocardiograma para mirar si tiene o no disfunción del ventrículo derecho y otras cosas que ahorita vamos a ver más hacia adelante. ¿Y a qué pacientes les hago ya una ecografía Doppler venosa de miembros inferiores? Solamente si hacer la ecografía Doppler me va a cambiar el manejo o si el paciente tiene signos y síntomas eh, ya altamente sugestivos de TBP, es decir, que tenga edema de miembro inferior, asimétrico, unilateral, etcétera. O, por ejemplo, si yo veo que hay sufrimientos de la extremidad, como por ejemplo en esta imagen, donde este paciente pues tiene isquemia producida pues por edema y tensión severa en la extremidad, secundaria a una TBP extensa. Esta condición se conoce pues como flegmasia cerulea dolens y básicamente estos pacientes probablemente sí va a cambiar el tratamiento, ya que van a requerir de manejo endovascular para tromboaspiración, en este caso de la circulación de los vasos venosos de los miembros inferiores. De resto, no hay necesidad de hacerle un Doppler venoso. Entonces, después de hacer el diagnóstico, se debe estratificar el riesgo y la gravedad. Entonces, listo, tengo mi paciente con signos y síntomas, le hice la escala de Wells, le dio alta probabilidad, le hice el angiotac dio positivo. Entonces, ¿ahora qué hago? Tengo que estratificar el riesgo de ese paciente. ¿Cómo voy a estratificar el riesgo? Entonces, hay unas escalas clínicas como el PESI o el PESI simplificado, el score de Hestia. Los otros que me sirve para estratificar el riesgo son los biomarcadores, lo cual vamos a solicitarle a los pacientes, troponina, proBNP y lactato. Y el siguiente marcador del riesgo es los marcadores hemodinámicos o la respiración o la hipoxia. Entonces, si el paciente está hipotenso, eso es un marcador de riesgo y si el paciente está desaturado requiriendo oxígeno, entre mayor FiO2, pues mayor riesgo. Y adicional a esto, los otros pirales para estratificación del riesgo son los hallazgos ecocardiográficos y los hallazgos a nivel del angiotac. Hallazgos ecocardiográficos, lo que debemos decirle, según lo que dice la guía, es que se debe decirle al cardiólogo que se le está solicitando un ecocardiograma porque el paciente se le hizo un diagnóstico de TEP para poder que él se enfoque en sacar estas medidas. Él debe sacar la relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo y si es mayor de 1, me habla pues de disfunción del ventrículo derecho. El TAPSE disminuido, que el TAPSE se refiere a la excursión sistólica del anillo tricuspideo, que si está menor de 16 también me habla de disfunción sistólica del ventrículo derecho. El signo de McConnell, que básicamente es hipocinesia de la pared libre del ventrículo derecho con contractilidad normal en el ápice, entre otros hallazgos. Y en el angiotac también se le debe, lo que dice la guía es que se le debe decir al radiólogo que se le pidió el angiotac
para un paciente con TEP y que si diagnostica TEP debe realizar las medidas tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho, sacar la relación BD-BI y también debe medir el diámetro de la arteria pulmonar. Esta imagen es de la guía antigua, pero pues los hallazgos ecocardiográficos son los mismos y es digamos, muy esquemático. Esto se los muestro, ¿por qué? Porque actualmente se está, digamos, promoviendo aún más la ecocardiografía portátil a la cabecera del paciente y eventualmente uno con entrenamiento, si el cardiólogo no está disponible, si el TEP es en la noche, uno podría realizar una ecografía a la cabecera del paciente, que conocemos pues como focus cardíaco, un focus cardiac ultrasound, y podemos tratar de encontrar estos signos o buscar estos signos de mal pronóstico en el paciente. Entonces, veo el agrandamiento del ventrículo derecho, puedo medir el ventrículo derecho sobre el ventrículo izquierdo, la relación BD-BI, si está mayor de 1, buscar el signo de McConnell, mirar este otro signo que es si encuentro el septo interventricular aplanado en el eje corto del eje paraesternal. Esto se conoce como el signo de la D y también me habla de mal pronóstico. Puedo buscar y medir el diámetro de la vena cava inferior, si está mayor de 2 centímetros o no, y si tiene pérdida de la colapsabilidad, entre otros signos, como por ejemplo el signo del 60-70, 60-60, puedo ver si el paciente tiene un trombo en tránsito, buscar el TAPSE, como les decía, lo normal es mayor de 18, pero siempre las guías mencionan que si está menor de 16 es cuando hablamos pues, de mayor severidad o mayor disfunción del ventrículo derecho, y la velocidad pico sistólica pues, del anillo tricuspidio disminuida. Entonces, ¿cuáles son estas escalas de riesgo clínico que yo debo hacer cuando ya diagnostiqué el TEP? Las más utilizadas, muchachos, son el PESI y el PESI simplificado. Digamos que esto lo que hace es que mira la edad del paciente, si tiene historia de cáncer, si tiene historia de enfermedad pulmonar, la frecuencia cardíaca, etcétera. Y esto me va a dar un puntaje. Básicamente, si el puntaje es menor de 65, es bajo riesgo, pero para términos prácticos o términos de la guía, ellos hablan de que un PESI clase 1 y clase 2 es bajo riesgo, es decir, menos de 85. Clase 3 y clase 4 es alto riesgo, o sea, mayor de 85, alto riesgo, menor de 85, bajo riesgo. Y el PESI simplificado tiene unos criterios pues, muy similares, pero es mucho más corto. Y el puntaje, si es 0, es de bajo riesgo, y si es mayor o igual a 1, es de alto riesgo. Entonces, digamos que es el punto fuerte de la guía, esto es lo nuevo, esto es lo más importante y lo más bonito que tiene la guía, es la nueva clasificación o estratificación del riesgo. Anteriormente en la guía del 2019, 2019-2020, que es la guía pues europea o española, nos hablaban de bajo riesgo, intermedio bajo, intermedio alto y alto riesgo. Esto ya cambió, ahorita ellos lo que proponen es este modelo, una estratificación del riesgo que vienen A, B, C, D y E. A medida que aumenta, pues es mayor riesgo, A es bajo riesgo y la E es el de peor riesgo, el peor escenario de gravedad o de malos desenlaces. Y adicionalmente, lo nuevo también de la guía es que introducen un modificador respiratorio. Es decir, que tienen en cuenta si el paciente está requiriendo oxígeno, ya sea cánula nasal, máscara o ventilación mecánica invasiva o no invasiva, y asimismo esto es un predictor de riesgo. Entonces, esta es la nueva clasificación. Acá lo tenemos. A, B, C, D y E. ¿Cuál es el paciente que va a ser clasificación A? Es un paciente que no tiene ningún síntoma y el hallazgo fue incidental. Es decir, o un ejemplo de esto podría ser cuando le hacen un angiotac contrastado a un paciente con cáncer pulmonar y allí reportó que tenía
un tromboembolismo pulmonar. Pero en este caso el paciente no tiene ningún síntoma y se diagnosticó un incidentaloma, pues. Entonces, en este caso, si el paciente está asintomático, es categoría A y es de bajo riesgo. Si es categoría, ¿cuál es el categoría B? Ya si el paciente tiene síntomas, pero los scores de severidad le dan un bajo riesgo. Es decir, por ejemplo, un PESI clase 1 o 2 o un PESI simplificado de 0 o Gestia de 0. El paciente clasificación C es el paciente que ya tiene síntomas, pero los scores de severidad le dieron elevados. Un PESI clase 3 o 4, recordemos mayor de 85, o un PESI simplificado mayor o igual a 1, un Gestia mayor o igual a 1. El paciente D es el que tiene una falla o inminencia de falla cardiopulmonar, y el paciente E es aquel paciente que ya está en choque o en falla pulmonar, dice acá pues falla cardiopulmonar. Y adicionalmente el modificador respiratorio, el cual se aplica únicamente para los grupos C, D y E, es decir, aquellos pacientes que están requiriendo soporte de oxígeno. Pero resulta que adicional a esto, los pacientes se subclasifican en B1, B2, C1, C2, C3, entonces vamos a verlo a continuación. Como les decía, A subclínico, incidental o asintomático, bajo riesgo. El B es el paciente sintomático con score de severidad clínica bajo, o sea, un PESI menor de 85 o PESI clase 1 y clase 2. Se va a subdividir en B1 y B2. ¿Cuál es el B1? El paciente, entonces este B1 y B2 ya lo dice la imagen, o lo indica la imagen. Si es un TEP subsegmentario, es B1. Y si no es subsegmentario, es decir, que es segmentario o proximal, entonces es B2. Clase C, paciente sintomático con score de severidad clínico elevado, o sea, un PESI clase 3 o clase 4. ¿Qué tengo que hacerle? Un ecocardiograma y mirar los biomarcadores. Entonces, C1, si el ecocardiograma no mostró disfunción del ventrículo derecho, o sea, ventrículo derecho normal, y los biomarcadores, es decir, troponina y proBNP están normales, el paciente es C1. El paciente C2 es aquel que tiene o el ventrículo derecho anormal o uno de los biomarcadores anormales, cualquiera de los dos. Si tenía troponina positiva y el eco-TT es normal, entonces yo digo que es C2. O si el eco-TT es anormal y la troponina está negativa, yo puedo decir que es C2. Y si tiene las dos cosas alteradas, troponina positiva y el ecocardiograma alterado, entonces es C3. Y adicionalmente puedo mirar si el paciente tiene un modificador de riesgo respiratorio, si está desaturado, si tiene la frecuencia respiratoria mayor de 30, requiriendo oxígeno suplementario, también es categoría C. El paciente D es falla pulmonar incipiente, entonces si el paciente tiene hipotensión transitoria, es de 1. ¿Y cómo se define esta hipotensión transitoria? Básicamente es que tenga una presión arterial sistólica menor de 90 o que tenga un descenso de su presión arterial basal, de su presión arterial sistólica de base de más de 40 milímetros de mercurio, pero que esta duración de esta hipotensión sea menor de 15 minutos o que responda a fluidos. Ahí hablo de hipotensión transitoria. Y el D2 es el paciente que tiene un shock normotensivo. De pronto ustedes dirán, ¿cómo así que shock normotensivo? Resulta que hay algunos pacientes que pueden tener la presión arterial normal, pero están en choque. Entonces, ¿cómo sé cuáles son esos pacientes? El shock normotensivo es un paciente que ya tiene signos de hipoperfusión tisular.
¿Cómo me doy cuenta si el paciente está hipoperfundido o si está con este shock normotensivo? Entonces, si tiene un lactato mayor de 2, si está oligúrico, un gasto urinario menor de 720 por mililitro en 24 horas o menor de 0.5 cc por kilogramo por hora, si tiene un índice cardíaco bajo o si está haciendo lesión renal aguda, es decir, un aumento de la creatinina mayor o igual a 0.3 miligramos por mililitro en 48 horas. También yo puedo mirar, por ejemplo, llenado capilar. Si el paciente tiene llenado capilar lento, también probablemente esté en choque. Entonces debo estar atento porque si el paciente está empezando a hacer esto, pues probablemente está progresando y está empeorando el paciente y pueda pasarme de D a E. Entonces, y por último, el modificador respiratorio en la clase D es si el paciente está requiriendo más de 6 litros en cánula nasal o requiriendo máscara de no reinhalación. Y el más grave de todos o el de mayor riesgo de deterioro es el paciente en E, que es la falla cardiopulmonar. Entonces, este paciente E1 es cuando tiene hipotensión recurrente o persistente con choque cardiogénico y E2 es el paciente con shock cardiogénico refractario, es el más grave de todos que está en inminencia de muerte o de parada cardíaca. O si el paciente hizo parada cardíaca o está en paro, pues también es E2. Y el modificador respiratorio del E2 es si el paciente está requiriendo, si está intubado, si está requiriendo ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Asimismo, entonces, esta clasificación del riesgo, pues, me va a permitir guiar el tratamiento. Entonces, el tratamiento es anticoagulación. Las categorías A, B, C1 y C2 van a tener anticoagulación exclusiva, solamente con enoxaparina o con DOAX. La categoría C3 no tiene beneficio de otras terapias más avanzadas. La categoría D1 y D2, aquí ya vamos a considerar terapias avanzadas, llámese terapias avanzadas trombolisis, trombectomía o tromboarterectomía. Categoría E1, sí es donde más están indicados la trombolisis, principalmente pues trombolisis sistémica o ECMO. Entonces, la anticoagulación oral, digamos que los DOAC son los que se prefieren, apixaban, rivaroxaban, dabigatran, esto para los pacientes pues de bajo riesgo, categorías A y B. Alternativas, warfarina, pero ya vamos a ver en qué casos warfarina. La anticoagulación parenteral o subcutánea, mientras el paciente esté hospitalizado, podemos utilizar heparinas de bajo peso molecular como enoxaparina y como alternativa heparina no fraccionada. Sin embargo, esta heparina no fraccionada en el contexto agudo debe realizarse mediante infusión. Este es el algoritmo de tratamiento pues completo de la guía. Entonces acá nos dice categoría A y B, inicia anticoagulación con DOAX y si el paciente tiene todos los scores de bajo riesgo, probablemente puede considerar inclusive manejo ambulatorio. Sin embargo, ellos dicen más adelante que le dé salida y que lo cite a una consulta en 48 horas. Eso estamos hablando de Estados Unidos, Europa, países del primer mundo, probablemente en nuestro medio. La categoría A pensaría que sí se le puede dar manejo ambulatorio, pero si yo recientemente diagnostiqué un paciente con TEP y está con síntomas, pues en nuestro medio sí es prudente observarlo por lo menos 24 a 48 horas, que es el periodo pues, de progresión, principalmente donde progresa. Entonces, DOAC, ahorita vamos a ver cuál es el mejor. Categoría C1, C2 y C3, que son los pacientes que ya sí o sí van a quedar hospitalizados. Entonces, heparina de bajo peso molecular, mida los biomarcadores troponina y proBNP, mida lactato, evalúe el ventrículo derecho por ecocardiografía o TAC,
y esté haciendo una evaluación multidisciplinaria con los diferentes especialistas, cardiología, neumología, etcétera. Ahorita vamos a ver cuáles componen este PEP que llaman ellos, o equipo de respuesta en TEP. ¿Y qué pacientes vamos a realizarle trombolisis o terapias avanzadas? A partir de la categoría D. Si el paciente D1 en adelante. Entonces, si tenemos D1, D2, D1 y D2, trombolisis sistémica con una recomendación 2B, o podría utilizar trombolisis guiada por catéter o trombectomía o tromboaspiración. Si el paciente es categoría E1 o E2, la trombolisis sistémica pues tiene una mayor recomendación según la evidencia, que es 2A. Y si es categoría E2, pues solo trombolisis sistémica. Estos pacientes probablemente están tan inestables que no van a tolerar pues una embolectomía quirúrgica como tal. Entonces, este es el tratamiento. Los pacientes categoría C3 específicamente, hay algunos estudios como el PEITO Trial. Los pacientes que fueron al PEITO Trial sería en este caso riesgo en la guía antigua eran riesgo intermedio alto. Acá serían los pacientes que están en categoría C3, que son aquellos que tienen troponina positiva y disfunción del ventrículo derecho. Posiblemente se pueden beneficiar de trombolisis, pero no trombolisis sistémica, sino trombolisis guiada por catéter, que tiene baja dosis y menor riesgo de sangrado, pero eso es debatido y se debe discutir con un equipo multidisciplinario y especializado. Entonces, en resumen, categoría E1, trombolisis sistémica es razonable. Dirigida por catéter también es recomendado, y la embolectomía quirúrgica también es recomendado. Si es categoría D2 o D1, la trombolisis sistémica tiene una recomendación más baja, 2B, puede ser considerado. Dirigida por catéter también puede ser considerado. Y en este caso, en los D1 o D2, la embolectomía quirúrgica tiene poca evidencia. Y pues definitivamente las categorías desde la A1 hasta la C2, pues está contraindicado en este caso trombolizar a estos pacientes. No requieren de trombolisis, son de bajo riesgo, y trombolizarlos, el riesgo supera el beneficio. Estos pacientes pueden hacer hemorragia intracraneal, y únicamente se debe hacer anticoagulación. ¿Cómo se hace la trombolisis? Pues digamos que el más utilizado o el régimen estándar es alteplasa, 100 miligramos intravenoso en 2 horas. O si el paciente está en parada cardíaca, se utiliza una dosis de 0.6 miligramos por kilo, máximo 50 miligramos en 15 minutos. La trombolisis sistémica, pues es la estrategia, digamos, que más está disponible en los diferentes centros. La trombolisis dirigida por catéter tiene una ventaja, y es que tiene menor dosis del trombolítico y asimismo tiene menor riesgo de sangrado, pero esta trombolisis sistémica dirigida por catéter pues no está disponible en todos los centros. Básicamente lo que se hace es que por hemodinamia pues introducen un catéter que va hasta la aurícula derecha, ventrículo derecho, y lo llevan allí a la arteria pulmonar. Por este catéter pueden hacer aspiración del trombo y posteriormente dejan el catéter allí, un catéter multipropósito, donde se va a realizar una infusión de alteplasa local, lo que disminuye el riesgo de sangrado, y esta infusión de alteplasa pues es por una duración de 24 horas. Esto se reserva para los pacientes, digamos, que tengan alto riesgo de sangrado, entonces que está contraindicada la trombolisis sistémica. Yo puedo decir que el paciente se puede beneficiar de una trombolisis guiada por catéter. ¿Cuáles son las dosis de los anticoagulantes? Entonces, en los pacientes después, digamos, del manejo inicial que puedan tener algunos pacientes hospitalizados inicialmente con enoxaparina, pues les vamos a dar salida con un DOAC, principalmente apixaban o rivaroxaban. Si utilizamos apixaban son 10 miligramos 2 veces al día los primeros 7 días, y luego 5 miligramos 2 veces al día.
por 3 a 6 meses. Rivaroxaban 15 miligramos 2 veces al día por 21 días y después de estos 21 días 20 miligramos una vez al día. Los pacientes que van a utilizar dabigatran o edoxaban o warfarina primero se les debe ofrecer mínimo 5 días de heparinas de bajo peso molecular para posteriormente hacer el cambio a dabigatran, edoxaban o warfarina, y recordar que con warfarina se debe hacer terapia puente y se suspende la noxaparina únicamente cuando tenga el INR entre 2 y 3. Entonces, pero ustedes dirán, bueno, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál utilizo? Los más utilizados son apixaban y rivaroxaban en nuestro medio, y asimismo, pues son los más estudiados. Entonces, pues recientemente, justamente este mes, salió un estudio que los comparaba. Entonces, vamos a hablar un poco de él. Este es el estudio. Riesgo de sangrado con apixaban versus rivaroxaban en tromboembolismo venoso agudo. Este es conocido como el COBRA Trial. Básicamente incluyó a pacientes adultos con TEP o TBP, 2.760 pacientes. Se comparó a apixaban versus rivaroxaban. El outcome o el resultado era mirar si los pacientes presentaban algún tipo de sangrado clínicamente relevante, y se observó o se evaluaron los pacientes durante un periodo de 3 meses. ¿Y qué encontraron ellos? Se presentó sangrado clínicamente relevante en 44 pacientes con apixaban, lo que equivalía al 3.3%, versus 96 eventos con rivaroxaban, 7.1%. Es decir, hubo más eventos de sangrado clínicamente relevante con rivaroxaban, lo que mostró una reducción del riesgo relativo con apixaban del 54%. Adicionalmente, en cuanto a la eficacia, esto es como la seguridad y la eficacia, ¿no? Entonces, el más seguro es el apixaban. Y en cuanto a eficacia, es decir, la prevención de la recurrencia del tromboembolismo, de la enfermedad tromboembólica venosa, no hubo diferencias, son equiparables. Es decir, los dos son eficaces, pero el más seguro es el apixaban. Acá lo tenemos en la gráfica. Una reducción del riesgo relativo del 54% con apixaban acá en verde, menos eventos 3.3% versus rivaroxaban 7.1%, y esto tuvo una P estadísticamente significativa. Entonces, ¿qué concluyen ellos? Que el riesgo de sangrado clínicamente relevante fue significativamente menor con apixaban que con rivaroxaban durante el periodo inicial del tratamiento de los primeros 3 meses. Entonces, ustedes dirían, bueno, entonces apixaban para todo el mundo. Pues no. En medicina siempre hay excepciones, entonces hay unas poblaciones especiales. Por ejemplo, el paciente con enfermedad renal crónica. Si está enfermedad renal crónica grado 1 a grado 3, yo puedo utilizar DOAC, es decir, apixaban. Pero si tiene una enfermedad renal crónica grado 4 o 5, es decir, una tasa de filtración glomerular menor de 30, pues no hay evidencia con apixaban. En este caso, debería utilizar heparinas de bajo peso molecular como enoxaparina, y si el paciente está en hemodiálisis, hasta ahora la mayor evidencia es con warfarina. La utilidad de apixaban sobre warfarina es incierta en hemodiálisis. Sin embargo, hay algunos estudios retrospectivos más que todo, donde ya se ha utilizado, ya se han evaluado los pacientes que han estado con warfarina en hemodiálisis, y pareciera ser que no les ha ido tan mal. En enfermedad hepática crónica, si es Child-Pugh A o B, puede utilizar DOAC, y si es Child-Pugh C, está contraindicado el DOAC por coagulopatía impredecible. Es decir, Child-Pugh C también iría con antagonistas de la vitamina K. Otro escenario, síndrome antifosfolípido. Si el paciente tiene SAF y es triple positivo, es decir, que tenga el anticoagulante lúpico
el antibetádico-glicoproteína y los anticardiolipina, los tres positivos, todos positivos, sí o sí debe ir con warfarina. Pero pues esto es nuevo, lo dice la guía, que si solamente tiene uno de los tres anticuerpos antifosfolípido positivo, podría darle apixaban. Esto es interesante, es decir, que si el paciente solo tiene la anticardiolipina positiva, el anticoagulante lúpico está negativo, yo podría darle apixaban a un paciente con SAF. Otros escenarios importantes, la mujer embarazada. En el embarazo y en la lactancia están contraindicados los DOACs y también está contraindicado la warfarina. Las mujeres embarazadas se van a anticoagular con heparinas de bajo peso molecular o heparina no fraccionada. Algo que cabe resaltar es que es seguro realizar angiotac en pacientes embarazadas. Anteriormente se creía pues que es muy riesgoso hacerle un angiotac a una embarazada, pero si realmente la sospecha es alta, guiado pues por guías adaptados al embarazo, se puede realizar el angiotac en las mujeres embarazadas, angiotac de baja dosis sin ningún problema. Y en los pacientes obesos con IMC mayor de 40 se puede utilizar los DOACs, preferiblemente sobre los antagonistas de la vitamina K. Ajuste de dosis es razonable para reducir la dosis empírica de enoxaparina para evitar sangrado excesivo. En estos pacientes, pues normalmente la dosis de heparina de bajo peso molecular, enoxaparina, es de 1 miligramo por kilo. Si tiene un IMC mayor de 40 es 0.8 por kilo cada 12 horas. Finalmente, después de anticoagular el paciente, pues ellos mencionan que hay un equipo PERT que básicamente debe ser un equipo de respuesta, un equipo multidisciplinario. Este equipo, pues básicamente lo que dice la guía es que debe tener lo que es digamos, los diferentes especialistas, el radiólogo, el cirujano vascular, el cardiólogo intervencionista, hematoncólogo, emergenciólogos, internistas, enfermeros, todo el equipo multidisciplinario esté informado del paciente que tenemos con tromboembolismo pulmonar para discutirlo, hacer un diagnóstico, una estratificación, un tratamiento oportuno. Estos equipos pues, han mostrado que realizar una estratificación rápida del riesgo ayuda a una toma también de decisiones terapéuticas complejas, disminuir la mortalidad y variabilidad en los manejos y facilitar el acceso a terapias avanzadas. Los mensajes para llevar a casa, para terminar, entonces la indicación de imagen, muy importante muchachos, depende de la probabilidad pretest del paciente. No realizar ecografía Doppler venoso de miembros inferiores de rutina. La guía es muy enfática en esto, hay que tratar de ahorrar costos y exámenes innecesarios. La clasificación de la A a la E define el riesgo de desenlaces adversos y me ayuda a definir el tratamiento en estos pacientes. Y las terapias avanzadas como trombolisis o trombectomía se reservan para los pacientes categorías D y E. Y listo, muchas gracias. No sé si tienen dudas, preguntas. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, cuéntame. En cuanto a la medicación, un paciente con una enfermedad renal crónica mencionó una clasificación. Dijo que solo si había diálisis se descartaba apixaban y se colocaba warfarina, o en cualquier caso es más recomendable usar warfarina porque es de excreción biliar. No. Solamente si el paciente tiene una tasa de filtración glomerular menor de 30, allí es cuando voy a tener dudas de utilizar apixaban, ¿ya? Si está en hemodiálisis, warfarina.
Y si está en estadio 4, es decir, tasa de filtración entre 15 y 30, lo que voy a utilizar es enoxaparina. Sin embargo, como les decía, cada vez hay más estudios retrospectivos donde ya se ha dado warfarina a estos pacientes y sí se ha utilizado apixaban en estos pacientes y no les ha ido tan mal. Pero lo que dice la guía es que si está en hemodiálisis, warfarina. De resto, grado 1, grado 2, grado 3, se pueden ir con apixaban. Carolita, felicitaciones. Creo que ha sido una charla muy completa. Diste pues los puntos claves de la guía y tomaste pues en cuenta lo del estudio Cobra Trial, que es muy importante, todo lo que acabaste de mencionar, pues que ya en la actualidad se prefiere apixaban sobre rivaroxaban porque disminuye el riesgo de sangrado, ¿no? Pero como tú muy bien lo explicaste, la eficacia tromboembólica sigue siendo, la eficacia para tromboembolismo sigue siendo igual. Felicitaciones. Gracias, doctor Montenegro. Doctor Cardona, ¿cómo me le ha ido? ¿Qué más, doc? ¿Cómo vamos? Muy bien, gracias a Dios. De antemano lo felicito. Es bueno tener egresados en estos escenarios. Lo felicito por la presentación. Llegué un poquito tarde, pero suficiente para escuchar la actualización reciente sobre tromboembolismo pulmonar. Eh, Más que sugerencia, entonces, Carlitos, lo felicito. Qué bueno tenerlo en estos escenarios y espero no sea la primera y la última vez. Un abrazo, Carlitos, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Un abrazo, un saludo, doctor Rojas. Bueno, un saludo por ahí también para el doctor Rabagli. Siempre es bueno estar de vuelta, digamos, como en el alma mater, ¿no? Algún día de pronto regresaremos por allá a la ciudad como profesor, si es posible. Estaré atento si me vuelven a invitar. Estoy dispuesto a dar otras charlas, con mucho gusto. Muchas gracias, Carlitos. Bueno, listo, muchísimas gracias. Un saludo para todos. Que estén bien, que tengan buena noche. Chao, Carlitos, muchas gracias. Que descansen todos. Hasta luego, muchachos.